Bienvenidos a GNTG, su podcast para todos los gamers y no tan gamers. Un viernes más aquí para charlar un rato, esta vez, de cómo es que crear juegos suele ser un arte un poco complicado. Entonces, aquí es cuando vamos a hablar de uno de los guiones posiblemente que desató, bueno, en el cual Rorro al principio, porque esta es la versión 2 de este guión, escribió la Biblia. ¿Pero por qué Rorro? Todo surgió a base de un debate que tuvimos con J de por qué Cyberpunk era o no un buen mal juego. Que para variar, éramos los dos contra J porque siempre les gusta llevarnos la contraria. Uy, sí, yo. Bueno, terminé escribiendo todo un texto que casi ocupaban 2 páginas. ¿Casi? Casi. O página y media me ocupó. Y llevo un año en hiatus. Como Hunter x Hunter, más o menos. De hecho, hay otro guión que nunca logramos sacar, a pesar de que ya estaba hecho. Era tan simple, Dios mío. Porque cierta persona empezó a cuestionar. ¿Y por qué? Algún día sacaremos el video de géneros de videojuegos RPG. Algún día volverá a la sección. Algún día. La traeremos entre los muertos otra vez. Los... Ujú. Pero bueno. Entonces, estamos aquí reunidos, por obvia gracia del Señor, para hablar de este tema, ¿no? Que al fin y al cabo, vamos a hablar primero de una polémica reciente, porque al fin y al cabo es una polémica reciente, y el por qué los videojuegos deberían de darse su tiempo, ¿no? Así como muchas veces esperamos una película durante años, que Avatar. también podríamos hablar de ello, en el sentido de que Marvel últimamente explota, por no decir otra cosa, a sus trabajadores en CGI, porque cada cosa que sacan es CGI, entonces se vuelve un poco complicado producir para Marvel, ¿no? Pero no somos un canal de cine, así que vamos a hablar de lo que nos compete, que vendría a ser los videojuegos. Y en el caso de Pokémon Legends, no, Pokémon Scarlet Violet, los últimos que Ajá, salieron. los últimos dos, Escarlata y Violeta, estamos viendo uno de los, no sé si peores lanzamientos de la historia, pero sí está muy arriba en cuanto a ello. ¿Por qué, dirán ustedes? Bueno, un poco de contexto. Generalmente Pokémon es una franquicia anual, o sea, sacan un juego por año. Y en 2022, en enero, si no me equivoco, enero o febrero, sacaron Pokémon Legends Arceus. Y estamos hablando de que en noviembre, sí, en noviembre del mismo año sacaron otros 2 juegos de Pokémon. Es decir, hubo menos de 9 meses de desarrollo entre uno y otro. Que sí, tal vez nosotros no sepamos si haya habido mucho más meses de desarrollo detrás de los últimos 2 juegos de Pokémon. Claro. Pero el resultado final no dio a entender nada de eso. Sí, lo que yo te digo es que sí o sí hubo un tiempo de planeación mucho antes de estos 10 meses de desarrollo. Pero aún así, el resultado final, el juego como a día de lanzamiento, fue una basura. A día de hoy, ya tiempo después de que ha salido el juego, se pueden apreciar ya otros aspectos. Como por ejemplo la historia. Dicen que la historia está muy buena. Hay escenas que yo me he spoileado porque de todas maneras, como dije en su día, no pensaba comprar en esta ocasión este juego de Pokémon. La escena del perro. No, cero, tú tampoco, seguro. Pero quien lo habrá visto, hay una escena que básicamente habla de la... Vamos a ser casi muerte de un perro Pokémon. Que es muy, muy tierno, muy bonito. ¿No es la del Pokémon en Alola, la del anime? No, no es la del anime. Porque yo lloré con esa escena. Es un... Fue muy, muy bonito, pero a mí no me ganó tanto. Pero bueno. ¿Qué onda así? Bueno, en aspectos de la historia, creo que está creo que está bastante bien hecho. Lo que pasa es que en este poco tiempo de desarrollo que tuvo, hubieron muchos bugs. Muchos muy graciosos por el maldito Diglett versión... ¿cómo se llama? Versión Paldea, que se llama esta región. Las animaciones para comer creo que fueron el peor trabajo hecho hasta ahorita. Porque era una animación muy simple, muy cruda, muy barata. Creo que a nadie le gustó. Y si a alguien le gustó, no entiendo cómo te gustó. Fuera de eso. Faltó mucho trabajo ahí. Es que fuera de eso, estamos hablando de que Pokémon de Escarlata y Violeta son juegos 2022. En una consola que se ha demostrado que puede sacar mucho jugo. ¿Por qué? Porque en su año de lanzamiento de la consola salió el Breath of the Wild. Uh-huh. Uno de los juegos
posiblemente mejor, con mejores gráficos que se ha hecho en una consola portátil. O sea, estamos hablando de que literalmente Breath of the Wild te lo puedes poner en una computadora y se vería espectacular. Tú pones Scarlet y Violeta en una computadora y lo vas a ver peor todavía. Así lo pongas a gráficos full y todo lo que quieras. No se va a ver Aparte, bien. las texturas no están bien trabajadas. Y mira, pongámoslo así. El Breath of the Wild fue el primer mundo abierto en la saga de Legends of Zelda. Día de lanzamiento, precioso. Estuvo muy bien trabajado. Y es, yo creo que uno de los mejores juegos de la historia. Para Y muchos es el mejor. Para muchos mejor. Yo a nada le pongo el puesto del mejor. Simplemente lo considero entre los mejores. Ujú. Leyendas Arceus fue el mundo abierto de Pokémon. Y salió más o menos. Más o menos bien. Tirando para más o menos muy bien. Estoy Está imaginando la barra ahí. Muy malo, Subiendo más o poco a poco. más o menos bien, más o menos muy bien, bien, más o menos mal. No sé cómo va tu... Algún día haré una gráfica para que me entiendan. Y lo ponemos de fondo. La cosa es que el Paldea, o sea, Escarlata y Púrpura, fueron el segundo mundo abierto de Pokémon. Y no se ve ni tan bien como fue el primer intento de Leyendas Arceus. Lo cual también creo que en Arceus fue injustificable porque ya tenían la experiencia de Breath of the Wild. A ver. No, perdón. Nintendo tiene la experiencia de... No, olvídalo. Sí, un poquito, porque al fin y al Sí, cabo Breath of the Wild, sí, el sí. equipo que hace Breath of the Wild o Sí, que hace me descarga de los palteé. Zeldas es completamente Me palteé, lo diferente al que siento. hace Pokémon, ¿no? Porque uno es Game Freak Claro. y el otro es Nintendo Company como tal, ¿no? Pero Sí, me palteaba, sorry. Los junté sin querer. exactamente, ¿no? Pero aún así, ya Pokémon tuvo su primer mundo abierto. Del segundo se esperaba que estuviera mejor hecho todavía. Ujú. Pero las texturas eran malas. Animaciones malas. Muchos bugs. De hecho, durante los combates, los NPC se podían cruzar y te atravesaban. Sí, sí. Ahí el lanzamiento fue muy malo. Sí. Y eso le perjudica en muchos otros aspectos. Porque a día de hoy, después de bastante tiempo, recién se pueden apreciar. Claro, lo mismo que pasó básicamente con Cyberpunk 2077, ¿no? Que fue un juego que también... la diferencia entre Cyberpunk y Es gigante. Scarlet Es una es diferencia gigante gigante. porque Cyberpunk tuvo casi 10 años de desarrollo. Bueno, casi 10 años, ¿por qué? Porque entre medios también estuvo el The Witcher, las expansiones de The Witcher y todo eso, ¿no? Entonces fue un juego como que duró 12 años, entre comillas, muchas comillas, cuando podríamos decir que el tiempo de desarrollo como tal fue poco más de 3, 4 años quizá, ¿no? O sea, alargándolo mucho, pero sin embargo también fue un juego que salió roto. Y entonces vamos a hablar de estos temas, ¿no? Porque al fin y al cabo, hacer un videojuego, a veces pensamos de que, oye, quiero un videojuego que tenga esta y esta característica. Y muchas veces vemos juegos indies hechos por 1, 2 personas, Claro. hechos en poco tiempo, quizá poco más de 6 meses, tal vez menos todavía. Hay gente que hace juegos en horas, de hecho hay concursos de... Sí, hay concursos de gente o de equipos pequeños que tienen que hacer un juego en 8 horas. Y en base a eso, creo que no se me acuerdo si les financiaron o ganaron un premio en dinero. Ujú, sí. Pero la cosa es que da para criticar o para pensar que si un equipo pequeño puede hacer esto, ¿por qué una compañía tan grande no puede hacer esta otra cosa? Ujú, ujú. Mm, Pero bueno, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Y justamente estamos entrando al primer tema, o a la primera pauta que vamos a tener en este guión, que vendría a ser el tamaño del equipo. Que muchas veces influye, pero no siempre lo es todo. Porque como ya acabamos de mencionar, hay juegos hechos por una sola persona, o estudios hechos por 1 o 2 personas que sacan buenos juegos, o que juegos decentes, no decirle buenos, juegos decentes. Y ya está, ¿no? O sea, pero también están estudios que tienen máximo 15 trabajadores, como Hello Games, que ya hablamos en el video de No Man's Sky, que estará acá arriba. Y que entre esos 15 personas, que con el tiempo fueron ganando el equipo hasta un máximo de 25 actualmente, lograron hacer lo que hoy día es No Man's Sky. Un juego en toda la regla. Pero para que eso pasase, ¿qué tuvo que ocurrir? Tiempo. O sea, tuvieron que sacar el juego roto y tuvieron que pasar una serie de años, una cantidad de años, para que el juego a día de hoy sea considerado un excelente juego. Entonces, como que es un poco difícil determinar si el tamaño del equipo va a ayudar o no en hacer un juego, pero vamos a ser sinceros. influye. Claro, porque si tú Influye, tienes sí. un trabajador únicamente que está haciendo las texturas y tienes que sacar el juego en, no sé,
10 meses, obviamente te vas a demorar un montón porque tienes un solo trabajador y de repente tienes que atrasar el juego. Mientras que si tuvieras un equipo de 10 personas, harían el trabajo 10 veces más rápido. Claro. O sea, matemáticas, hijo, regla de 3. Pero bueno, igual no influye tanto, pero sí ayuda. Estamos de acuerdo en que sí ayuda a tener un equipo de buenas personas. Siempre hay que tener un equipo más grande y bien capacitado. Y bien capacitado, exactamente. Justo así iba a decir. Justo eso iba a decir. Tu mano con tu cara. Justo eso iba a decir. Es como un dicho del Rorro. De más ayuda el que poco estorba, ¿cómo era? No. Más ayuda el que no estorba. Bueno, justamente este tema del equipo es es como una variable no muy bien definida, porque también, como he dicho, depende también mucho de la capacitación de tus trabajadores y la facilidad que tengan en las instalaciones. Hay muchos que directamente trabajan desde casa o visitan el estudio nomás para reuniones y vuelven a su casa a trabajar. Y otra cosa que también influye es el tipo del juego en el que se esté trabajando. No es lo mismo ser, digamos, un Valorant que estar haciendo un GTA 6. Precisamente. ¿Es más fácil trabajar desde casa o en el...? A día de hoy es prácticamente lo mismo porque... Depende también, creo que de cada persona. En lo personal, preferiría un tipo de formato híbrido, como he dicho, ir a reuniones y trabajar en casa. Claro. O sea, al fin y al cabo, a día de hoy, trabajar en casa, trabajar en cuanto a videojuegos. Estamos hablando netamente, aunque se podría extrapolar a muchas cosas. Pero vamos a centrarnos en videojuegos, ¿no? A día de hoy puedes trabajar desde casa cómodamente. ¿Por qué? Porque está la nube, están los servidores privados, están todo ese tipo de cosas, ¿no? Donde Claro. se suben los archivos. De hecho, muchas empresas grandes también te facilitan el hecho de los equipos. Ahí, no me acuerdo qué compañía fue que un sujeto estando, creo que fue Riot, Pues, que un tipo hizo un video hablando de cómo fue su experiencia en Riot y le mandaron una compu para que pudiera trabajar. Al final terminaron su proyecto, el tipo devolvió su compu y todo chill, todo bien. claro, o sea, al fin y al cabo, a día de hoy, gracias al internet, en cuanto a los videojuegos en particular, no es muy diferente trabajar en el estudio o trabajar en casa, porque los equipos potentes los podemos adquirir todos, bueno, todos, pero entienden el punto, ¿no? O sea, al fin y al cabo es fácil, es más fácil trabajar es más fácil trabajar en estos videojuegos porque no necesitas estar en la oficina o en tu casa, o sea, no puedes hacer cualquiera cuando te plazca, como te guste. Entonces, otro aspecto que no estoy viendo. Que ya lo mencionó el Rorro, que es el tipo de jugador, el tipo de juego, perdón, que se está desarrollando. Como no recuerdo qué ejemplo dijiste, es que no es lo mismo del GTA 6, no es lo mismo. Mapas, bueno, el mapa es más grande por más que sea solo uno. Mayor mecánicas, no es solo el de apuntar y disparar, sino entrar a carros, entrar a casas, golpear NPCs. Bueno, Eso es cierto, porque los de Cyberpunk se quejaron por eso. Yo le golpeo, no hace nada. Yo es que creo es cierto, yo pues, vi- o sea, hombre, Fue cierto. si fue te, cierto. si te venden un juego que literalmente está vivo el mundo y tú le pegas a alguien y este sigue caminando como si nada y no te pasa nada, entonces obviamente te han mentido, es publicidad falsa. Y hablando de publicidad, ese es el siguiente punto. El marketing que se le hace al juego. No es lo mismo, y nunca va a ser lo mismo el marketing que recibe una empresa grande que una empresa indie. Bueno, a día de hoy, Algunos indies sí salen en ¿cómo se claro, llama? en los E3, en los eventos, Claro. básicamente. Pero a día de hoy es como que muchas veces te puedes ayudar con redes sociales y tal. Y es un poco más, vamos a decirlo, es un poco más fácil en estos días financiarte un juego siendo tú solo también. Porque al fin y al cabo tienes las redes sociales como para hacerlo: TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. Entonces puedes crearte un canal, hablar de tu videojuego, las ciertas mecánicas y tal. Y obviamente no vas a tener la repercusión que tiene un Assassin's Creed, un GTA, cualquier juego de Valve. ¿Por qué? Porque ellos tienen dos cosas que tú no: renombre y los recursos. Pero que puedes tener una difusión más o menos decente, o por no decirlo, una buena difusión, puedes tenerla a día de hoy. Por ejemplo, el Among Us. Among Us revivió gracias a pandemia. Ujú. Porque si no había pandemia, Among Us iba a ser un rotundo fracaso. No iba a decir de que revivió en sí como tal. Más fue por los... O sea, no necesariamente al punto que quería llegar.
es que no necesariamente tú tienes que publicitar tu videojuego, sino que de repente, por azares de la vida, alguien lo puede hacer. Claro, a día de los streamers y todo ese tipo de Mano, personas. es que para mí Among Us es el caso de que sí necesita un mínimo de publicidad tu juego. Si no era por ese streamer, Among Us estaba muerto. Fue un golpe de suerte. Es lo que pienso. Fue un golpe de suerte. Sí, yo sé que fue un golpe de suerte, pero hubo una muy mala planificación de marketing atrás, yo creo. De hecho, es que hay muchos juegos, no. Es que eran tres, bueno, no estoy seguro a día de hoy, pero hasta donde me acuerdo eran 3 personas que se encargaban de todos los juegos, los que trabajaban en esa empresa de los OP de Soso. Pero le salió bien, ese es el punto, ¿no? O sea, puedes tener ¿cómo se dice? La visibilidad que quieres si tienes un golpe de suerte. Entonces, con esto pasamos al siguiente, ¿no? Porque, bueno, la campaña de marketing, si no lo saben, es bastante sencilla, es bastante simple hacer una planificación de campaña de marketing. Tienes que decidir qué es lo que quieres, cómo lo vas a hacer, los canales que quieres conseguir y todo ese tipo de cosas, ¿no? Contratas con medios, así a grandes rasgos. Es algo simple, pero obviamente a gran escala requiere un poco más, tanto de inversión como de más cosas. Entonces, el marketing ayuda a tu juego y si el juego no se publicita bien, no se vende bien, Claro. y por lo tanto se traduce en despidos. Y eso es algo que, obviamente, si eres empático un poquito, no vas a querer que le pase al empleado que te hizo tu juego favorito, que lamentablemente no se vendió bien. Entonces, vamos a seguir con lo que viene a ser los imprevistos o los problemas que pueden ocurrir dentro del desarrollo. ¿Por qué? Bueno, muchas veces en los videojuegos se trabaja, o mejor dicho, en la programación se trabaja sobre lo que funciona y no necesariamente sobre lo que está bien hecho. Es verdad. Porque al fin y al cabo, cuando programas, a veces por saltarte pasos o qué sé yo, empiezas a hacer cosas, pones código, a veces código que de momento funciona bien. Pero más bien, adelante vas a tener problemas. exactamente. De hecho, hay una broma muy frecuente, es que entre los programadores, y es que si está funcionando, no lo toques. Ujú. Tú sigue para adelante. Exactamente. Y ese es el caso, justo es el caso del querido Among Us. Among Us es un juego con el código Uy, roto. ¿verdad? Es un juego con el código roto. Por eso se plantearon en un inicio sacar Among Us 2. Porque era más fácil hacer otro videojuego que corregir el código del Among Us. Pero al final desistieron. Obviamente arreglaron el código. Y por eso se tardaron tanto en sacar una actualización. Porque cualquiera diría, ¿no? Oye, el Among Us está siendo popular, saca una actualización ya. Pero se demoraron, ¿cuánto? 6 meses, tal vez un año, en sacar una actualización para Among Us. Porque el juego no estaba bien programado. Y es ahí cuando no solamente pasa en este tipo de casos, ¿no? Que el código está totalmente roto, sino en los bugs que pueden salir. O qué sé yo, de repente alguna funcionalidad está bien implementada, pero cuando tú la pones en el juego por alguna X o Y razón no funciona. Muchas cosas que pueden pasar. Y en el caso del desarrollo de videojuegos, pues esto es más frecuente de lo que uno esperaría. Por el simple hecho de que cualquier cosa que haga el jugador puede romper el juego. Entonces es como que tienes que trabajar un poquito, prever el futuro. Por eso existen los beta testers, ¿no? Que tienen Claro. que estar 4 horas chocándose con una pared, agachado, cogiendo un ítem antes para después ir a la pared, chocarse otra vez, ver si pasa algo, nuevamente dejan el ítem a un costado, se vuelven a chocar con la pared, recogen el Claro, ítem, o sea, pasan es agachados. básicamente imaginarse qué puedo hacer para romper el juego. Ujú. Y lo haces. Encuentra los errores, los anotas, los reportas y esos problemas los tienen que solucionar los programadores después. Básicamente. Y aún así no pueden hacerlos todo, porque si no, No. no existirían los speedruns. Porque básicamente Claro. la mayoría de speedruns se aprovechan de los errores que tiene el código del juego o que tiene el propio juego para poder pasarlo más rápido. Y se aprovechan de ellos, pero una persona normal o un jugador normal no lo va a hacer. Entonces por eso esos errores los dejan ahí. Cuando tienes papita en... En la ceja. Ya. Chichito. No es papa, es papel. Bueno, Ya, sí. O sea, como ya dijeron, puede haber muchos problemas que se pueden presentar. Pero la verdad es que también imprevistos. Ya sea de que cuando empezaste a desarrollar el juego tenías un motor que ya pensabas utilizar. Y obviamente el juego no lo vas a hacer como dijimos en un año. Bueno, si tienes un buen equipo, sí sale un Claro. buen juego. Pero si no, vas a demorar más. ¿Qué sucede? Los motores gráficos para los videojuegos también van evolucionando. Y eso fue justo lo que pasó en un videojuego que ya
mencionamos en un video, no sé cuál habrá sido, de que se estaba desarrollando un juego y cada vez que se iba a anunciar, salía el anuncio de el motor gráfico ha evolucionado, hay este nuevo, y querían que salga con el último motor gráfico, pero nunca se podía, porque cada vez que acababan el juego salía un motor gráfico mejor y tenían que, no es solo copiar y pegar, sino es mucho Es más. adaptar todo lo que se ha hecho, digamos, en el plano A al plano B. De hecho, eso más que un problema con el motor gráfico, es un problema con el plan de trabajo. Ujú. Y esto no solo pasa con los motores gráficos, sino también con el código del juego. Como ya lo mencionó Nico, de hecho, otro ejemplo bastante reciente, creo. O no bastante reciente, pero sí relativamente reciente, fue Hytale. Que le cambiaron todo el código del juego para que pudieran lanzarlo también en celulares y las actualizaciones no demoraran tanto entre consola, PC y celular. Y retrasaron el juego aún más. Ah, sí. Exactamente. Del juego que hablaba Pero J de es hecho, Daikatana. claro, de hecho, este problema con Hytale, más que problema, yo lo miro como un bache necesario para que salga un buen juego. Porque aparte va a ser más fácil con el código que están haciendo ahora, el que solucionen problemas como bugs y las actualizaciones salgan más rápido. Ujú. Aquí voy a hablar algo de que justo acabas de mencionar y es algo que se tiene que mencionar. ¿Por qué? Porque muchas veces hacer un juego es muy difícil por el sentido de que la palabra que acaba de decir el Rorro, bueno, lo que acaba de decir el Rorro, que cree que es un mal necesario atrasar el juego para que sea mejor. Crear expectativa, crear hype. El hype es un arma de doble filo. Un arma de doble filo como no tienen idea. Porque puedes estar haciendo tu juego por, no sé, 6 meses, un año. De la nada alguien lo ve, llega lo que pasó con No Man's Sky, vuelvo a referirme al video. Básicamente, el hype mató al juego. Porque todo el mundo pensó que iba a ser la revolución. Y al fin y al cabo salió un juego mal, un juego roto, que con los años ha llegado a ser no lo que prometió o lo que todo el mundo se imaginó, sino la sombra de lo que todo el mundo se imaginó. Y le falta un poco más todavía para poder ser lo que alguna vez nos imaginamos todos. Pero es cierto, si no controlas el hype, si no eres capaz de decirle, oye hermano, tranquilo, todavía no ha salido el juego, estas cosas que tú estás diciendo que voy a poner, no las voy a poner. Si no controlas eso y no sabes controlarlo bien, porque también puedes llegar el caso en el que tú mates a tu propio juego por decir, ¿saben qué? Esas cosas no van a ir y ya, y toda la expectativa que había se muere. Tienes que convivir con ello y es algo bueno y malo. Claro, de hecho, eso mismo justamente fue lo que pasó con Hytale. Porque en el trailer de lanzamiento, las visitas que tuvo fueron brutalmente inesperadas. Fue muy, muy popular este juego. Y justamente los creadores vieron esto y dijeron, aquí paramos mano, porque si lo lanzamos como está, no va a ser lo que la gente se está pensando. Ni siquiera lo que prometimos, lo que la gente piensa. Ujú. Y eso también lleva a otro aspecto, ¿no? Que vendría a ser el eterno desarrollo. Porque muchos juegos que llevan desarrollándose décadas. De hecho, Ay, Hay un término para eso, no me acuerdo cuál era. sí, yo tampoco. Pero si mal no recuerdo, Callisto Protocol. No, miento. No me acuerdo exactamente el juego, ¿vale? Pero hay un juego que llevaba como 20 años en desarrollo y que recién se iba a lanzar este año. No 20, son 15 años de momento. Era el No. Beyond Good and Evil 2, creo que era. Creo que sí. Sí. Creo que sí. Entonces había un juego que literal lleva un montón de años en desarrollo. Y ya, bueno, nos estamos olvidando de la piedra angular del años de desarrollo y desarrollo interminable. Metroid 4. Metroid Prime 4. Que hasta el momento ¡Ay, verdad! solo hay un teaser trailer en el cual aparece Metroid Prime 4 y ya está. Han sacado ya 2 juegos de Metroid y no se sabe nada del Metroid Prime 4. Sí. Tiene razón. Justamente es el Beyond Good and Evil 2, el que tiene con más de 14 años, casi 15, o ya tiene los 15 años en desarrollo y no sale todavía. O sea, Y todavía, lo peor de todo es que hace poco dijeron que el juego está en etapas tempranas de desarrollo. Señores, este juego no sale hasta dentro de 15 años más. o no sale de plano, ya está. Pero, o sea, controlar el hype es algo que se tiene que hacer y es algo que nosotros tenemos que también aprender a hacer. Porque al fin y al cabo, otro ejemplo que podemos poner es el Source 2.
Oh, no. Porque en el Counter-Strike Global Offensive, en el CSGO, llevamos esperando el Source 2 desde el año 2018. Desde el año 2018 se rumora que el Source 2 está por salir. El siguiente mes va a salir, el siguiente mes se va a salir. Ya han pasado 5 años desde que supuestamente el Source 2 va a salir y aún no sale. 5 años desde el siguiente mes. Exacto, o sea, estamos hablando de que... Es todos- como Don Ramón pagando la La renta. renta. No, Ramón pagando la renta, efectivamente, preciso. Pero sí, pues, porque al fin y al cabo todos creemos que el Source 2 va a venir y va a solucionar el tema de los hackers, va a solucionar lo que las balas no entran, va a ser un juego más bonito de ver, un juego más movible, va a ser perfecto, va a ser como jugar al Counter-Strike Global Offensive normal, pero mejorado. Y puede que al final no sea así. Y terminemos nosotros como comunidad asesinando a un gran título. Que es lo más probable que vaya a pasar. Confiamos en Valve. Pero también podríamos hablar de muchas cosas que han hecho Valve. De hecho, hay un video que lo explica. Pero... telita, Pero sí. Es una... Hay que saber controlar el hype, amigos. Hay que saber controlar el hype. Y ya por último, y para que Jota, que tanto habla, que no nos deja hablar, exprese un poco su sentimiento, sobre todo con un título que está ahí en esa lista, vamos a hablar de los juegos que salieron mal a causa de todo este tipo de cosas. Como bien todos sabemos, Cyberpunk es la piedra angular de los juegos que salieron mal. A día de hoy sí. Pero también está otro título que yo estoy seguro que mi compañero acá al costado quería mucho. Y se llama Anthem. No, ese era yo. Compañero acá al costado quería. Y ese era Anthem. Sí, decía. ¿Cuándo dije eso? No puede ser que me olvidó de ese juego. Dice que a mí me gustaba. ¿Cómo es posible? Ay, bueno, sí, pues este es el resultado de cuando hay problemas en el desarrollo. Y aquí hubo muchos problemas. Ah, creo que el canal de Cultura Videojuegos explica todo esto, todos los problemas que tuvo el juego. Y como por ejemplo que no tenían un plan de ruta bien establecido, no tenían ni terminado el lore del juego, los enemigos eran esponjas de balas y muchos otros más. Fue muy triste, de hecho, porque el juego prometía ser Iron Man versión espacial. Era Destiny con Iron Man, con Call of Duty, todo combinado, Titanfall, o sea, coño húmedo de cualquier Uy, y lo fan que- de la ciencia ficción. Creo que lo que el fan promedio más le molestó, el downgrade gráfico que tuvo. Ah, la belleza nerfeada de ese juego. Sí, Exactamente. ese juego. Ah, ese juego es por lo que dice el juego. nombre, la belleza nerfeada. Belleza nerfeada, sí. Pero, o sea, duele. A día de hoy todavía duele. Ya no tanto. De hecho, Cyberpunk sigue doliendo. Pero, no es el fin, amigos. Porque así como estamos hablando de nuestro video de No Man's Sky, que si no lo han visto, vayan a verlo. Cyberpunk también logró redimirse. Después de muchas actualizaciones, un DLC gratis para este año. Pero al fin y al cabo, Cyberpunk, si lo compramos a día de hoy, es un gran juego. No es un juego que tú digas, wow, es un antes y un después en la industria de los videojuegos, como se quiso vender, o mejor dicho, como Como nosotros prometió, lo vendimos. No, sí prometió venderse, sí. Hombre, a ver, tú ves los trailers a día de hoy y lo que explica, o sea, tú dices, ok, es un The Witcher, pero con un personaje que tú editas, tú le pones las mejoras y ya está. No es que el juego diga, wow, yo quiero hacer esto. Solitos nos pusimos las expectativas de No. que iba a ser un cambio de generación. Visualmente, y como te lo vendían, ya era pensar, va a ser un punto y aparte en los juegos. Tal cual fue Minecraft, tal cual fue GTA y otros juegos. ¿Algo que agregar, Jota? El Cyberpunk es en primera persona, ¿cierto? Sí, ¿Vieron si le ponen el mods para verlo en tercera? no, Uy, Dios mío. Corre del culo, sí. Mira, Pareciera una beta. parecía una beta. Es porque no está planeado para ser así. ¿Qué fue? ¿Ya ves? Cyberpunk día de salida, mano. Hoy en día. Bueno, ¿qué es un mod? O sea, a ver. Es que solamente por eso se justifica, porque, perdón, es un mod. O sea, esto no lo ha hecho la compañía, esto lo ha hecho algún fan. Ajá. No, el mod es solo la... Claro, porque nunca pensaron ponerle esto. Y muchas veces eso es en los videojuegos. ¿Tú crees que, por ejemplo, en Dark Souls 3, tú crees que modelaron todo el fondo de la batalla contra el arma de ceniza? Que se vea Norlondo por un lado y Lothric por otro. No. Simplemente pusieron la silueta de fondo de Lothric.
y de Anor Londo a lo lejos. Y ya está. Es como si hubieran puesto una pintura y ya está. No es que sea la ciudad como tal. O sea, muchas veces en los videojuegos se usan estos truquitos de no trabajar ciertos aspectos que se supone no se van a ver. Es lo que se hace, es lo normal. O sea, es como que, o sea, bueno, tú eres dentista, tú sí tienes que preocuparte por eso, porque si haces un mal trabajo se le caen los dientes a la persona. Pero, por ejemplo, en mi caso, cuando realizas eventos y tal, muchas veces te preocupas generalmente por todo lo que se ve. El escenario, tal, ese tipo de cosas. Tras bambalinas puede ser todo un desastre. Como sea, si no necesitas la parte de atrás, puedes cubrirlo con simplemente cortinas o qué sé yo para que sea bonito por fuera, pero por dentro está hecho un desmadre. ¿Y para qué tienes que preocuparte en eso si nadie lo va a ver? Es lo mismo cuando tu madre te dice limpia tu cuarto. ¿Tú qué es lo primero que dices? ¿Por qué si nadie va a entrar? Yo tenía más la idea de los últimos pisos de las de Lima. Pues, bueno, eso fue un caso muy sonado acá en el país, en una universidad que no tenía 2 pisos finales, sino que era solamente una fachada. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Pero al fin y al cabo, la enseñanza o la moraleja que queremos dejarles a ustedes es que desarrollar un juego es difícil. Así como establecer una empresa o hacer un proyecto personal uno mismo en el cual lo correcto es que se trace un punto de inicio, un final y un trabajo de cómo ver haciendo las cosas, los videojuegos son exactamente igual. Y a día de hoy, con lo exigente que es la comunidad, con lo exigente que son las propias compañías con los desarrollos de videojuegos, y lo mismo, ¿no? Con lo exigentes que son los mismos creadores de los videojuegos, no podemos pedirles que saquen un juego cada mes, o cada 2 meses, o cada año, porque ya no es posible. Antes, en el pasado, con las tecnologías que había, el hecho de que todo fuese 2D, el hecho de que las historias no fuesen tan profundas como ahora, eran facilidades que tenía un desarrollador o una empresa para sacar un juego cada mes, o cada 6 meses, o cada 3 meses. En cambio, a día de hoy tenemos modelado 3D, Ray Tracing, DLSS, oclusión ambiental, reflejos, sombras, disparos, humo, reflejo del agua, sombras del sol, un montón de cosas. O sea, estamos hablando de que prácticamente los juegos a día de hoy, para programar cómo se mueve el pasto, tienes que tener un equipo de 10 personas, porque al fin y al cabo es un aspecto visual que le va a gustar a tu juego. Ghost of Tsushima es un juego que se ve brutal por eso mismo, porque está bien trabajado en el aspecto visual. Y solamente el aspecto visual te puede consumir de 1 a 2 años de desarrollo. Fácilmente, sí. Y ya no estamos hablando de mecánicas, de historia, de lo que hace lo que hace Sony, ¿no? Con sus videojuegos, grabar la cara de las personas, el movimiento que tienen que integrarlo al videojuego, las cinemáticas, modelar el personaje en base a la captura de movimiento. O sea, un montón de cosas. Pedir que un juego AAA salga cada año de una franquicia conocida, como en el caso de God of War, es imposible. Es imposible. Me has hecho acordar la primera empresa videojuego que vi que usara esa tecnología de un equipo, un traje con puntos referenciales para luego pasarlo a los videojuegos. Fue el FIFA y lo hacía muy mal, pero Por eso, porque el FIFA es una franquicia que sale cada año. Pero no es un juego AAA. Hay que ser sinceros. Claro. No es un juego AAA, no es un juego con historia y tal. Cuando hacían El Camino, o como se llamó en español Latinoamérica, El Trayecto, que es la historia de un futbolista en el cual tú lo controlabas, y era un modo historia que ese modo historia estaba bien trabajado. Pero durante FIFA 17, 18, 19 no pudieron cambiar el motor gráfico. Porque cambiarlo implicaría volver a desarrollar todo de nuevo y seguramente la historia de Alex Hunter, que era el protagonista del Camino, hubiese tenido que cortarse sin ver el desarrollo final, ¿no? Y al fin y al cabo hacerlo en 3 juegos con el mismo motor facilitó las cosas. Porque si hubieran intentado cambiarlo a mitad de desarrollo hubiéramos perdido esa historia que, si no eres fan del FIFA, pues también te puede gustar porque en realidad es una historia bastante simbólica de lo que representa ser futbolista a día de hoy. Entonces, en ese aspecto, a mí, por eso me gustó el FIFA, de esos FIFAs, ¿no? El 17, 18 y 19, porque tenían ese aspecto de historia. Pero de ahí en más, pues, lo siento, algún día hablaremos del FIFA también. Y estoy planeando, muy seriamente, ellos dos no lo saben, pero estoy planeando algo con el FIFA. Que va a salir muy bien. Va a salir terriblemente mal, pero va a salir muy divertido. terrible para nosotros, bien post. Sí, entonces,
Suscríbanse. Suscríbanse a este canal, aprieten el botón rojo de acá abajo y activen la campanita. Denle su pulgar arriba y compártanlo en sus redes sociales para que demás personas lleguen a este rinconcito oculto de YouTube. Coméntenos también si conocían algo sobre el desarrollo de videojuegos, si les pareció bueno el video, ¿no? ¿Qué más les gustaría ver en el canal? Y también, ¿qué pueden hacer, Jota? Seguirnos en las redes sociales. Todas las sabidas y por haber. Esto fue GNTG y nos vemos para el siguiente viernes. Y la moraleja es que tengan paciencia, ¿eh? Tengan paciencia y quieran los desarrolladores de videojuegos.